Bendiciones, bienvenidos a la lectura bíblica el día de hoy, capítulo 4 de el primer libro de Samuel. Bien, hemos estado viendo la vida del profeta Samuel, como desde muchacho él era consagrado al Señor, pero ahí en el lugar donde él habitaba, donde él vivía, era el templo, el tabernáculo de reunión. Ahí se encontraba el sumo sacerdote llamado Elí. Y también estaban sus dos hijos, Ofni y Finés, los cuales eran dos varones impíos, dice la palabra. No eran temerosos de Dios, no conocían a Dios, de hecho, a pesar de que eran llamados sacerdotes, ¿sí? Eran dos sacerdotes que no conocían a Dios. ¿Qué le parece eso? Y es que habíamos hablado justamente que muchos de nosotros podemos asistir a una congregación, a una reunión, a una iglesia, pero eso no necesariamente significa que conocemos a Dios. Porque estos sacerdotes que no conocían a Dios no ponían en práctica las palabras de Dios. Y Elí, el padre de estos dos sacerdotes, no era lo suficientemente celoso por la palabra de Dios para exhortar a sus hijos. Habíamos visto también que es una gran responsabilidad guiar a los hijos hacia la obediencia de la palabra de Dios. Porque lo que dice la palabra es que sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted, que es padre o madre de familia, quiere que sus hijos vean realmente al Señor, pues debe enseñarles a que caminen en santidad. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Pues bien, hemos estado viendo ese contexto en los anteriores capítulos y ahora vamos a comenzar con el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Nos dice así la palabra. Dice que Samuel habló a todo Israel. Y por aquel tiempo dice que salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. Bueno, aquí estamos viendo una de las batallas del pueblo de Israel en contra de los filisteos. Recordemos que cuando el pueblo de Israel se desviaba, dejaba de obedecer a Dios, dejaba su palabra, dejaba sus mandamientos y estatutos, entonces venían sus enemigos y los vencía, e Israel terminaba derrotada por la desobediencia. Recordemos que en el libro de Deuteronomio capítulo 28, el Señor decía a su pueblo: si ustedes me dejan, si ustedes se van en pos de dioses ajenos, si ustedes se olvidan de mi palabra, de mis mandamientos y estatutos, entonces yo no estaré con ustedes. Y vendrán vuestros enemigos y los vencerán y los esclavizarán y seréis destruidos. ¿Recuerda ese capítulo, el capítulo 28 de Deuteronomio? Pues si en esta ocasión Israel estaba siendo derrotada, ¿cuál era la razón? La respuesta es muy sencilla. El pueblo de Israel no estaba caminando rectamente con el Señor. Dios no estaba con Israel. Porque habíamos visto que en ese tiempo también Elí no se preocupaba en guiar al pueblo conforme a la palabra de Dios, y mucho menos los sacerdotes Ofni y Finés. En ese momento, en ese tiempo, Samuel
estaba creciendo, estaba recién llegando a una edad en que pueda guiar al pueblo de Dios. Pues en ese momento, en esa batalla, los israelitas fueron vencidos. Y los ancianos, dice el verso 3, que se preguntaron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esa respuesta acabamos de mencionarla. Porque ellos no obedecían a Dios, porque ellos no caminaban conforme a su palabra. Pero ¿qué dicen ellos? Los ancianos de Israel dicen: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Es que ellos no conocían la palabra, o no la recordaban, o no la querían recordar. Porque la palabra del Señor no decía: si ustedes llevan el arca del pacto, yo estaré con vosotros y venceré a vuestros enemigos. No. La palabra del Señor dice: si ustedes caminan rectamente, conforme a mi palabra, si ustedes son fieles, si son obedientes, si cumplen y guardan mis mandamientos y estatutos, entonces estaré con vosotros y os daré la victoria. Ahí está también en el capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Se da cuenta? Un grave error por no tomar en cuenta la palabra de Dios. Las promesas de Dios están ahí, pero también están las condiciones. No se trata de decir: Dios está conmigo. El Señor me ama, yo estoy en el amor de Dios, el Señor me está guardando. Es muy lindo hablar así, pero seamos realistas. Es cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando obedecemos a nuestro Señor, entonces estamos en Él, entonces estamos en su amor. Recordemos las palabras del Señor Jesús, que nos dice a nosotros para este tiempo. Juan capítulo 15, verso 10. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Podemos ver aquí la condición? Si ustedes obedecen lo que les mando, entonces permanecerán en mi amor. Es que no se trata de decir simplemente: nada me podrá separar del amor de Dios. Tengamos los oídos espirituales bien abiertos. Estemos bien atentos, porque el Señor Jesús dice que es necesario que caminemos conforme a su palabra, guardando sus mandamientos, entonces permaneceremos en su amor. Porque es verdad lo que dice el apóstol Pablo: nada nos apartará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni potestades. Pero no hagamos a un lado estas palabras del Señor Jesús, que dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta? No cometamos el mismo error de los israelitas de antaño. Llevaremos el arca del pacto y el Señor va a estar con nosotros. No se trata de un amuleto. No se trata de que Dios está obligado a darles la victoria. No, se trata de poner en serio, tomar en serio las palabras de Dios. Pues veamos en qué termina todo este asunto. Dice el verso 4 de Primera de Samuel 4, dice que envió el pueblo a Silo, donde estaba el tabernáculo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Sacaron el arca, ¿verdad?, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aquí además vemos algo que no estaba correcto,
porque la palabra dice que Ofni y Finees eran impíos, no estaban purificados, no guardaban la santidad y estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y dice el verso 5, que aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Todos los israelitas se alegraron. Aquí está el arca del pacto, ahora sí tendremos la victoria. Estaban haciendo a un lado la palabra de la ley de Dios. No estaban tomando en cuenta lo que realmente decían las escrituras. Vayamos por un momento a Proverbios. Proverbios capítulo 28, verso 9. Nos dice así la palabra, y esto es lo que no tomaron en cuenta los israelitas. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Aquel que aparta su oído para no oír la ley de Dios, para no oír la palabra de Dios, la oración de esa persona es abominable delante del Señor. Y quisiera mostrarle este versículo en la versión de la traducción del lenguaje actual. Una traducción tal vez un poco más entendible para muchos. Dice, Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Proverbios 28:9. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. ¿Qué le parece ese texto bíblico? Realmente la palabra de Dios es para tomarla en serio. No se trata de decir Dios está conmigo y pensar que Dios está conmigo aunque yo sigo en pecado, sigo desobedeciendo a Dios. No seamos como aquellos israelitas negligentes. Sí, porque eran negligentes. Llevaron el arca del pacto y todos se alegraron, pensaron, bueno, ya tenemos la victoria porque el arca del pacto está aquí. Y de hecho dice el verso 6, que cuando los filisteos oyeron esa voz de júbilo de los israelitas, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes que ahora no fue así. Es decir, nunca antes habían traído el arca al campo de batalla. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga del desierto. Bueno, por supuesto, los filisteos no conocían realmente a Dios y para ellos eran unos dioses poderosos que habían libertado a Israel de los egipcios. Pues nosotros sabemos, y por las escrituras sabemos, que hay un solo Dios, un único Dios. Pero eso los filisteos no conocían. Ellos pensaban que pues eran varios dioses. Ellos también eran politeístas, tenían muchos dioses, pensaban que era así. Pero los filisteos estaban con temor. Realmente los filisteos estaban diciendo, ¡ay de nosotros! Porque vinieron los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga. Y dicen, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias de no tomar en cuenta la palabra de Dios. Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada.
y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. El arca de Dios, el arca del pacto, fue tomada por los filisteos. Algo terrible para los israelitas en ese tiempo. Y dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, es decir, donde estaba el tabernáculo de reunión, donde estaba habitando Elí, el sumo sacerdote. Y dice, rompió sus vestidos, rotos estaban sus vestidos, y había tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Aquí yo tengo una pregunta. Si Elí estaba temblando por causa del arca de Dios, ¿por qué permitió que sacaran el arca del tabernáculo? ¿Por qué permitió a sus dos hijos, Ofni y Finés, que saquen el arca del tabernáculo? Es que Elí no tenía autoridad sobre sus dos hijos, no podía decirles, no saquen el arca, les prohíbo que saquen el arca del pacto. No, Elí les dejó hacer lo que ellos quisieron. ¿Se da cuenta? Este sumo sacerdote no tenía autoridad, no tenía celo por las cosas de Dios. Y claro, ahí estaba con temor, dice que estaba temblando a causa del arca de Dios. Y llegado pues aquel hombre a la ciudad, aquella persona que estaba yendo a avisar, a dar las noticias, dice, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Es decir, cuando se enteraron que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, toda la ciudad, los israelitas gritaron, se espantaron todos. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí, es decir, le avisó a Elí que el arca del pacto había sido tomada. Dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Elí apenas se estaba enterando de lo que estaba sucediendo. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. En otras palabras, Israel fue vencido. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Elí pues cayó por el asombro, cayó hacia atrás, se golpeó la nuca, murió y también murieron sus dos hijos, Ofni y Finés. Recordemos que en los capítulos anteriores el Señor le había dictado la sentencia a Elí, diciendo que ninguno de los varones de su familia iban a llegar a la vejez, que todos iban a morir jóvenes. Y bueno, cuando se enteró Elí que el arca de Dios había sido tomada, dice, se desnucó, cayó hacia atrás, se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, de ese sacerdote impío, dice que su mujer estaba encinta, estaba embarazada y estaba cerca al alumbramiento. Y oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría,
le decían las que estaban junto a ella: «No tengas temor, porque has dado a luz un hijo». Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: «Traspasada es la gloria de Israel». De hecho, eso significa el nombre Icabod, sin gloria. Y dice que le puso ese nombre diciendo: «Traspasada es la gloria de Israel», por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: «Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios». Todo terminó mal ese día. Todo terminó mal. Murió Elí, murieron Ofni y Finees. La esposa de Finees tuvo un bebé. Ese hijo nació huérfano. No tenía ni a su padre, Finees, que había muerto. No tenía a su madre, que acababa de morir después de dar a luz. No tenía a su abuelo, que era Elí. Ese niño murió desamparado. Ese niño nació, desamparado, huérfano. ¿Qué habrá sido de Icabod? No nos menciona más la palabra al respecto, pero fue un día devastador para el pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Por no haber preguntado al Señor, no haber consultado: «Señor, vamos a pelear contra los filisteos, tú estás con nosotros, pelearás por nosotros». Y así el Señor les habría respondido: «No estoy con ustedes, por cuando no andan conforme a mi palabra, por cuanto se olvidaron de mí y fueron en pos de dioses ajenos». Entonces los israelitas al menos no hubieran ido a la batalla. Pero ellos quisieron hacer las cosas como bien les parecía. Hermanos, que esta lección nos enseñe a tomar en serio todo lo que dice el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús también nos dice a nosotros: «Si ustedes caminan conforme a mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos». No cualquier persona es discípulo de Cristo, sino aquel que permanece fiel a sus palabras. Y vamos por un momento a este texto bíblico en Juan capítulo 8, verso 31. El Señor Jesús dice: «Que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Y aquí vemos la condición: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No puede haber libertad en aquella persona que no permanece en las palabras de Cristo. Y son las palabras del Señor, que no podemos desecharlas. Hermanos, aprendamos a ser un pueblo fiel, aprendamos a ser un pueblo obediente, un pueblo que esté atento a todo lo que el Señor nos dice en su palabra para ponerlo por obra, para que después de haber hecho la voluntad del Señor, entonces entremos a la promesa. Como nos dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 36. Muy bien. Hasta aquí el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Como siempre, espero que haya sido de bendición para su vida y nos encontramos en el próximo capítulo.